Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos en la sesión número 76 del libro La Ley del Uno, el libro número 4. Estamos en la sesión 91 del 26 de junio de 1982. Hoy transmitiendo desde México para todos ustedes, ya que me tocó venir por acá. Entonces, hemos estado hablando de la mente arquetípica. El interrogador va tocando un tema y después otro va alternando, pero ahora como que de nuevo comenzó con el tema de los arquetipos, ¿verdad? Entonces, tenemos por aquí a Verónica. Hola Verónica, bienvenida. Disculpen la demora, pero por temas de horario esperé que abriera el desayuno. Aquí son las 7 de la mañana recién y abre las 6, así que corrí a comer algo y aquí estoy, todavía un poco agitado. Seguimos entonces, sesión 91 del 26 de junio de 1982. Como siempre, Ra se comunica, preguntan acerca del estado del instrumento y dice el interrogador: he enumerado los distintos niveles de la mente y quisiera saber si se aplican en este aspecto particular. Primero tenemos la mente cósmica, que es, creo, la misma para todos los sublogos como nuestro Sol. ¿Es así? Y Ra dice, así es, ¿verdad? Entonces, ahí está, la mente cósmica, la mente del creador, me imagino. Dice el interrogador: un sublogos como nuestro Sol, al crear su propia experiencia evolutiva, refina la mente cósmica, o digamos, la articula mediante la suma de sus propias tendencias. ¿Esta observación es correcta? Y dice Ra, es una observación correcta, con excepción del término suma, que sugiere la idea de que hay algo mayor que la mente global. Antes, al contrario, la mente arquetípica es un refinamiento de la mente global, es un esquema particular a elección del sublogos. Hemos estado hablando bastante entonces de la maravilla de la creación en general y cómo el logos o el sol central de nuestra galaxia crea la experiencia del sublogos en nuestro sol, el logos del sistema solar, ¿verdad? Crea toda esta experiencia que estamos viviendo y vivimos creyendo en un mundo material que no es tal, ¿verdad? Vivimos una experiencia que percibimos como material, pero todavía es todo pura energía si tomamos en cuenta de que estamos hechos de átomos y moléculas. Las sillas en las que están sentados y yo, en este caso, la mesa que me estoy apoyando, es puros átomos y moléculas que simplemente percibimos como físicos, como parte de esta puesta en común de todos estos artilugios, ¿verdad?, para crear la experiencia. Pero todo es mente. Dice el interrogador, entonces, lo que sigue al refinamiento de la mente cósmica es lo que llamamos la mente arquetípica. ¿Es así? Y Ra dice, sí. El interrogador dice, después, esto crea, supongo, la mente racial o planetaria. ¿Es así? Y Ra le dice que no. Y dice, ¿cuál es el origen de la mente racial o planetaria? Y le contesta, dice, para este logos, esa mente racial o planetaria es el receptáculo de las tendencias que recuerdan los complejos mente-cuerpo-espíritu que han disfrutado la experiencia de esta influencia planetaria. Dice el interrogador, algunas entidades de este planeta evolucionaron desde la segunda densidad a la tercera, y algunas fueron transferidas desde otros planetas para repetir aquí el ciclo de tercera densidad. Estas últimas, que repiten aquí el ciclo de tercera densidad, ¿se suman a la mente racial o planetaria? Y dice Ra, no solo cada raza se suma a la mente planetaria, sino que además cada raza posee una mente racial. Por eso hemos hecho esta distinción al hablar sobre esta parte de la mente, que se forma en la serie de experiencias aparentemente o simultáneas de los complejos mente, cuerpo, espíritu, de la influencia planetaria, o que la influencia planetaria escogen por su libre albedrío. Por lo tanto, aunque esta mente akáshica, planetaria o racial es de hecho una raíz de la mente, puede verse como claramente diferente de sus raíces más profundas
que no están en función de la memoria cambiante. En definitiva, cada raza que es transferida aquí, cada grupo que vive aquí trae su propio contenido, ¿no? Por lo que veo. Dice, ahora debemos pediros paciencia. Este canal ha perdido claridad debido al movimiento del cobertor que está en contacto. Y dice, os pedimos que se repitan las frases iniciales y que se proceda a expeler el aliento. Creo que esto lo hemos hablado antes, ¿verdad? Cómo ellos hacen todo este tipo de cosas. Y aquí ponen entre paréntesis, en el libro dice, los micrófonos sujetos al cobertor colocado sobre el instrumento se habían desplazado ligeramente cuando se colocaba una alfombrilla sobre una grabadora que emitía ruido. Se recorrió el círculo del 1, se expelió el aliento a 60 centímetros sobre la cabeza del instrumento, desde su lado derecho hacia su lado izquierdo, y se recorrió una vez más el círculo del 1 como se había solicitado, ¿verdad? Entonces esto es una especie de ritual que hacen ellos, y lo de expeler el aliento es para quitar ciertas energías que pudieran estar ahí molestando, ¿verdad? Y hacen el círculo para cerrar a esa persona en esa energía, ¿verdad? Para que nada entre. Dice, estamos en comunicación con vosotros. ¿Hemos conseguido restablecer un contacto claro?, pregunta él. Dice Ra, se ha repetido el paso que debería repetirse, la comunicación es clara de nuevo, apreciamos el tono humorístico de las repeticiones necesarias. Dice, ¿qué ha ocurrido cuando los cables de micrófono se han desplazado ligeramente? Y le dice Ra, se había debilitado el vínculo entre el complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento y su vehículo físico químico del rayo amarillo, o sea, el cuerpo normal. Ello ha causado cierto desajuste de los órganos que llamáis pulmones, y si no se hubiera rectificado, el resultado hubiera sido una condición distorsionada del complejo físico en esa parte del vehículo físico del instrumento. Es muy, muy interesante lo sutil que es todo esto. Estoy haciendo ahora un curso de hipnosis regresiva, ¿verdad? Para ayudar a sanar ciertas cuestiones del cuerpo, distorsiones, como lo llama aquí, ¿verdad? Cuerpo, mente y espíritu, y se habla de este tipo de cosas, ¿verdad? Del contacto con la persona, y el curso está muy interesante porque muestra justamente cómo todas estas energías trabajan alrededor de la persona para ayudarla, ¿verdad? También. Dice Ra, el grado de distorsión dependería de la importancia del descuido. Perdón, le pregunto, ¿qué tipo de distorsión? Y dice, el grado de distorsión dependería de la importancia del descuido. Puede decirse que la consecuencia más grande de la perturbación del vehículo físico es la muerte, en este caso por lo que llamarías una insuficiencia cardíaca congestiva. Como el grupo de apoyo ha actuado rápidamente, el instrumento ha experimentado poca o ninguna distorsión. Pero bueno, más allá de eso, dice el introductor, ¿por qué un efecto tan pequeño como el ligero movimiento del cable del micrófono ha provocado esa situación? No desde el punto de vista mecánico o químico, sino filosófico. ¿Podés responder a esa pregunta? Porque todo lo único que había pasado era que se había movido el micrófono que ya tenía aquí, nada más. Y dice Ra, solo podemos responder desde el punto de vista mecánico, pues no existe ninguna filosofía en los complejos de funcionamiento del vehículo físico. Y continúa, dice, existe lo que podríamos llamar el reflejo del cordón de plata. Cuando el complejo mente, cuerpo, espíritu no se encuentra en el entorno inmediato del caparazón físico, y ese caparazón es perturbado, el reflejo de este último, del caparazón físico, es hacer volver al complejo mente, cuerpo, espíritu que le da vida y que está conectado a lo que desde el punto de vista metafísico algunos de vuestros filósofos han llamado el cordón de plata. Si esto se produce súbitamente, el complejo mente, cuerpo, espíritu estará en la red energética del vehículo físico, entrará en la red energética del vehículo físico de manera precipitada, y el efecto es similar a cuando se tira del extremo de una banda elástica para después soltarla rápidamente. El golpe seco resultante golpea fuertemente el otro extremo de la banda elástica, ¿verdad? Entonces, lo mismo cuando una persona está durmiendo, no se puede despertarla súbitamente, ¿verdad? Porque puede estar fuera del cuerpo y le puede causar una gran perturbación si trae a su cuerpo etérico rápidamente.
Dice, el proceso por el que vosotros como grupo hacéis volver a este instrumento a su caparazón puede compararse a tomar esa banda elástica y disminuir suavemente su nivel de tensión hasta que no exista un estiramiento perceptible. ¿Verdad? Cuando ella retorna suavemente. Esa es la idea. Dice el interrogador, para retomar el tema del que estábamos hablando, ¿las distintas razas de este planeta proceden de diferentes planetas cercanos al nuestro o de planetas de logos cercanos que han evolucionado a lo largo de sus experiencias de segunda densidad y componen el gran número de razas que tenemos en este planeta? Una pregunta interesante. Vamos a ver qué dice. Soy Ra. Hay cierta exactitud en esa suposición, aunque no todas las razas y subrazas son de orígenes planetarios diversos. Sugerimos que al considerar los orígenes planetarios no se tenga en cuenta la pigmentación de la piel, sino la orientación relativa a la interacción con otras entidades y las definiciones relativas a la naturaleza del yo. Creo que es interesante este tema porque demuestra cómo todavía para los que venimos de otros planetas existe todavía, bueno, lo repito, existe una cierta identidad que parece diferente a la del resto de las personas aquí, y de los muchos grupos que vienen aquí, todos se encuentran en algún momento, y por lo general en un momento del despertar de la conciencia, como no sintiéndose en casa, ¿verdad? Entonces vemos aquí claramente cómo existe una cuestión de tipo racial, no racial como lo dice aquí, de pigmento de la piel, sino que al provenir de otras realidades en otros planetas, todavía se trae algo de eso a esta realidad, ¿verdad? Entonces por eso es que muchos se sienten no pertenecientes a este mundo, a este planeta, o no se sienten cómodos con él, o muchas otras cosas, ¿verdad? Pero sienten que están extrañando su verdadera casa. Entonces esto es una sensación muy común de lo que se llaman las semillas estelares, de los que hemos venido de otros planetas a ayudar a este o a tener una experiencia en este planeta. Dice el interrogador, ¿de cuántos planetas proceden los individuos que habitan este planeta? Y Ra dice, consideramos que esta información no es importante, aunque tampoco es perjudicial. Hay 3 influencias planetarias principales en vuestra esfera planetaria, además de entidades que proceden de vuestra propia segunda densidad y otros 13 grupos planetarios menores. Importante. Lo marcamos y ya ven, o sea, entonces hay 3 influencias planetarias principales de vuestra esfera planetaria, o sea, en vuestra esfera planetaria, además de las entidades que proceden de vuestra propia segunda densidad y otros 13 grupos planetarios menores, ¿verdad? Entonces, alguien dice o decía por ahí el otro día, viendo unas atrocidades que han publicado en Facebook, como aquellos que le pusieron fuegos artificiales dentro de una piña en la boca de un elefante, ¿verdad? Entonces las personas decían en los comentarios, dice, ¿quién en su sano juicio podría hacer algo así? ¿Quién es tan malvado para hacer algo así? En definitiva, tenemos que entender que aquí en este mundo hay una gran variedad de seres en evolución con una gran variedad de niveles de evolución, ¿verdad? Entonces, no es de extrañarse que ese tipo de cosas sucedan. Vemos que aquí están justamente los que proceden de segunda densidad, los que dejaron de una conciencia animalística y comenzaron una experiencia en tercera densidad dentro de un cuerpo humano. Entonces ahí hay un bajo todavía nivel de conciencia. Y los otros que vienen de otros, como dice aquí, otros 13 grupos planetarios menores. Estos eran en el año 82. Hoy pueden haber muchísimos más todavía, creo que los hay. Así que hay en este mundo una gran sopa, un gran mejunje. Y el asunto es que cuando creamos que hayamos tenido suficiente, podremos volver a nuestra previa experiencia, como también lo dice este libro en unos capítulos anteriores. Dice el introductor, gracias, una pregunta más. Antes de comenzar a preguntar específicamente sobre los arquetipos, ¿todos los logos que evolucionan después del velo tienen 22 arquetipos? Y dice Ra, no. ¿Es frecuente que los logos tengan 22 arquetipos o es algo relativamente único de nuestros logos? Pregunta. Y dice Ra, el sistema de los grupos de 7
que es el más articulado descubierto hasta la fecha en cualquier experimento de cualquier logos de nuestra octava. Perdón, lo leí mal. Dice, el sistema de los grupos de 7 es el más articulado descubierto hasta la fecha en cualquier experimento de cualquier logos en nuestra octava. ¿Verdad? Entonces, como que se mantiene esta experiencia de estos arquetipos en general. Dice el introductor, que sepa Ra, ¿cuál es el mayor número de arquetipos empleados por un logos? Y dice Ra, que sepamos el sistema de 7 más la elección es el mayor número que haya sido empleado por el logos. Y estos son 7, 7 y 7, ¿verdad? 7 para mente, 7 para cuerpo y 7 para espíritu. Son 21 más el de la elección, que es el número 22, hace el 22. Es resultado de muchos experimentos previos en la articulación del creador único. Y dice el interrogador, entonces, supongo que el mayor número de arquetipos es el 22. Quisiera preguntar también cuál es el número menor que utilice actualmente un logos, que sepa Ra. Y dice Ra, lo menos numerosos son 2 sistemas de 5 que contemplan los ciclos o las densidades de la experiencia. Y continúa diciendo, podéis captar la idea de que los arquetipos no se desarrollan a la vez, sino paso a paso y no en orden, el orden que conocéis en este espacio-tiempo, sino en diversos órdenes. Por tanto, los 2 sistemas de 5 emplearon 2 formas diferentes de contemplar la naturaleza arquetípica de toda experiencia. Naturalmente, cada uno de ellos utilizó la matriz, el potenciador y el significante, pues esa es la cosecha con la que comenzó nuestra creación. Un medio o sistema de experimentación añadió a estos el catalizador y la experiencia. Otro sistema añadió el catalizador y la transformación. En un caso, los métodos por los que se procesó la experiencia se vieron más favorecidos, mientras que los frutos de la experiencia lo fueron menos. En el segundo caso, puede observarse lo contrario. Y dice el introductor, tenemos que realizar algunas observaciones sobre los arquetipos, que son las siguientes. En primer lugar, la matriz de la mente se representa en el tarot egipcio por una figura masculina, y esto lo interpretamos como la energía creativa dirigida de modo inteligente. Puede Ra darnos su impresión, ya hablamos acerca de, ya mostramos la carta de la matriz de la mente, es la primera. Y dice Ra, esa percepción es sumamente juiciosa, pues consiste en ver lo masculino como el macho biológico. Pues consiste en ver lo masculino no como el macho biológico, sino como el principio masculino. Notaréis que hay connotaciones sexuales muy obvias en la imagen. Tiene la doble finalidad de informar acerca de qué entidad biológica o energía atraerá a qué arquetipo, y también de proporcionar una visión más general en la que la polaridad es clave para la mente arquetípica de tercera densidad. No son bien fáciles de entender esos arquetipos, ¿no? Pero bueno. Dice el introductor, la segunda observación es que tenemos la vara del mago, que se ha considerado un símbolo de poder de la voluntad. ¿Puede Ra comentar este punto? Y voy a buscarlo porque ya mejor creo que sea que lo veamos. Aquí está, para que lo podamos visualizar nuevamente, aunque ya lo hayamos visto. Ahí está, el masculino con la vara, la estrella. Hablamos también el ave que está en la jaula, teniendo o considerándolo como nuestra ilusión. Fíjense los cuadraditos blancos y negros que están ahí también, que hacen referencia aquí en la base del dibujo, de alguna manera a lo que es la polaridad, ¿verdad? El bien y el mal. Esos cuadraditos blancos y negros están representados muchas veces en muchas de las catedrales del mundo, en muchos lugares aparecen, por ejemplo, en la gorra de los policías de Inglaterra, aquí al borde tienen todos esos cuadraditos blancos y negros, ¿verdad? Eso es parte de... Tiene cierto simbolismo, ¿no? Y dice... La segunda observación, dice, es que tenemos la vara del mago, que se ha considerado como símbolo de poder de la voluntad. ¿Puede Ra comentar ese punto? Y dice Ra, efectivamente, el concepto de la voluntad emana de cada una de las facetas de la imagen de la matriz de la mente.
Sin embargo, la vara como representación de la voluntad es un derivado astrológico de la mano extendida que forma, digamos, un gesto mágico. Aparte del concepto de la vara, lo más sobresaliente de la imagen es la esfera que indica la naturaleza espiritual del objeto de la voluntad, que se desea realizar actos mágicos en la manifestación de vuestra densidad. No vi ninguna esfera, a ver si está... la esfera que está, claro, la esfera que está, o sea que, claro, todo tiene mucho detalle, ¿no? La esfera que está en la punta de la vara. A esa esfera se refiere. ¿Qué más hay sobre la mesa? Hay un cáliz y dos objetos más que no logro llegar a ver qué son. Y dice el interrogador, la mano que apunta hacia abajo se ha interpretado como la búsqueda a partir del interior, no del exterior, y como la dominación activa sobre el mundo material. ¿Podría comentarlo, Ra? Y dice Ra, vuelve a observar, estudiante. ¿Acaso la mano llega al interior? No. Sin potenciación, la mente consciente carece de interioridad. Esa mano, estudiante, se extiende hacia lo que, fuera de su influencia no potenciada, está cerrado a ella. Caramba. Ahí está la mano. Todo tiene un significado, ¿no? Aquí no hay nada que está dejado al azar en este dibujo, por lo que vemos, ¿no? Dice el interrogador, la jaula cuadrada representa la ilusión material y no es una forma mágica. ¿Puede comentarlo, Ra? Dice Ra, el cuadrado, allí donde esté, es el símbolo de la ilusión de la tercera densidad y su carácter puede considerarse no mágico o, en la configuración apropiada, manifestado en el interior, es decir, el mundo material al que se le ha dado vida. Entonces, volvemos a repetir el tema de la jaula y el ave representa la ilusión en la que nosotros vivimos en la tercera densidad. Una vez que nosotros abramos nuestra mente y expandamos nuestra conciencia lo suficiente, vamos a entender que estamos viviendo una ilusión material manifestada para una experiencia espiritual. Y que somos los que controlamos esa ilusión, ¿verdad? Dice el interrogador. Entonces, la zona oscura que rodea al cuadrado representaría la oscuridad de la mente subconsciente. ¿Podéis comentarlo? Y dice Ra, no es necesario decir nada más al estudiante perspicaz. Y así lo confirma entonces, ¿verdad? La zona oscura que rodea el cuadrado representa la oscuridad de la mente subconsciente. Dice el interrogador, la parte cuadriculada representa la polaridad. Y dice Ra, esa observación también es satisfactoria, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos, esta representación de los cuadrados, el cuadriculado blanco y negro, representa la polaridad. Muy visto entonces en catedrales, en lugares masónicos, etcétera, ¿no? O sea, cuando vean ese cuadriculado, entonces podrán entender que ahí hay gente que está en estos temas. Dice el interrogador, el pájaro es un mensajero que la mano tendida hacia él desea liberar. ¿Qué opina Ra? Y dice Ra, las imágenes aladas de este sistema deben tenerse en cuenta no tanto por su especie concreta, sino por la posición de las alas. Todas las aves que representan con la intención de sugerir, al igual que la figura de la matriz, que el mago no puede actuar sin alcanzar su espíritu alado. Así, tampoco puede volar el espíritu, a menos que sea liberado en la manifestación consciente y de esa forma de fruto. Esto acá es bastante interesante. Y les voy a mostrar de nuevo la imagen para que nos quede bien claro este concepto. Ahí tienen al ave. Entonces él dice que para interpretar el ave no necesitamos hablar de su especie, sino de la posición de sus alas. Entonces ahí el ave
está con sus alas cerradas dentro de la caja que representa la ilusión. La parte sombreada representa la oscuridad de la mente subconsciente y el cuadriculado blanco y negro la polaridad. Entonces el ave, que representa al espíritu, está enjaulado en la ilusión de la polaridad. ¡Charán! Difícil de aceptarlo, pero así es. La estrella representaría las fuerzas potenciadoras de la mente subconsciente. ¿Es así? Pregunta. Y dice Ra, es mejor considerar esa parte concreta de la imagen en términos astrológicos. Quisiéramos añadir que en este espacio-tiempo que Ra no incluyó las partes astrológicas de esta imagen en el sistema de imágenes destinadas a evocar los leitmotivs arquetípicos. O sea que no incluyó la parte astrológica. Dice el introductor, ¿hay algo más que se haya añadido a la carta número 1, aparte de la estrella, que no pertenezcan a los aspectos arquetípicos básicos? Y dice Ra, hay detalles de cada imagen que se ven a través del ojo cultural del momento de su grabado, como puede esperarse. Por esa razón, al observar la vestimenta, los sistemas de la mitología egipcia empleados en las imágenes, es mucho mejor penetrar hasta el corazón del significado de esa vestimenta o de las criaturas representadas, en lugar de aferrarse a una cultura que no es la vuestra. Entonces, claro, hay que ir a ver qué significaba esa vestimenta en la época de los egipcios, no lo que significa esa vestimenta ahora, ¿verdad? Quizás esta vestimenta era la que usaba un faraón o la que usaba un trabajador normal, y eso también tiene un significado. Dice, en cada entidad la imagen producirá un eco ligeramente diferente. Por lo tanto, Ra desea permitir una visión creativa de cada arquetipo, basada en indicaciones generales antes que en definiciones específicas y limitadoras. La copa representa una mezcla de pasiones positivas y negativas. ¿Puede comentarlo Ra? Y dice Ra, las partes auditivas del vehículo físico de este instrumento no han percibido gran parte de vuestra pregunta. En definitiva, le dice, no te escuché. Va el interrogador de nuevo, dice, parece ser que hay una copa que contiene una mezcla de influencias positivas y negativas, aunque yo personalmente lo dudo. ¿Podría Ra comentarlo? La copa que vimos sobre la mesa. Ahora vamos a ver qué significa. Y dice, que no se dude de la polaridad, estudiante, sino que se libere la copa de sus limitaciones. De hecho, es una distorsión de la imagen original. A ver, parece que no es parte de la imagen original. Dice, ¿cuál era la imagen original? La imagen original contenía el cuadriculado en referencia a la polaridad. Quizás lo agregaron después el tema de la copa. Dice el introductor, ¿se trata entonces de la representación de la polaridad que espera a ser degustada por la matriz de la mente? Y le dice Ra, es una percepción exquisita, ¿verdad? Qué interesante esto. Estamos hablando aquí de metafísica avanzada, ¿no? Esto ya no es solo temas de la vida y la muerte, sino para qué estamos aquí en profundidad, ¿no? Y qué es esta experiencia que estamos viviendo y hasta dónde llega, ¿no? Es impresionante. Y lo voy a repetir. Se trata entonces de la representación de la polaridad que espera ser degustada por la matriz de la mente. Y dice Ra, es una percepción exquisita, porque cuando entonces la mente degusta finalmente la polaridad, porque dice espera a ser degustada, es cuando se ha elegido finalmente el camino, se ha llegado a la carta número 22 y ya justamente se ha indicado para la mente, el espíritu, el alma, la persona en general, el ser en general, la polaridad que ha elegido, ¿no? Entonces finalmente, después del camino recorrido en tercera densidad, va a degustar de esa victoria, si se quiere, hacia la polaridad que ha elegido. Dice el introductor, he asociado la espada con un símbolo de lucha, pero no estoy seguro de que algún elemento de este gráfico represente una espada. ¿Podría comentarlo Ra? Y dice, no pongas en duda la lucha, estudiante, sino libera la espada de sus limitaciones. Observa la lucha del pájaro enjaulado que desea echar a volar. Bueno, ahí está el pajarito enjaulado que desea
echar a volar. En definitiva, y por lo menos lo que a mí me sucede, es que cuando uno entiende hasta cierto punto, ¿verdad?, todas estas cosas, no estoy diciendo que entienda todo esto de los arquetipos y demás, sino que cuando entendemos realmente la experiencia que estamos viviendo aquí y que existe una gran posibilidad, una gran variedad de miles de experiencias más allá afuera, y ya esta experiencia no nos está aportando demasiado, justamente queremos echarnos a volar. Ya cuando hemos visto que este mundo es lo que es y no venimos a cambiarlo, sino a experimentarlo, entonces ya creo que podemos ver, y al saber que existen otras cosas allá afuera, sentimos que queremos experimentarlas también, ¿verdad? O volver a experimentarlas. Dice el interrogador: he asociado la moneda con el trabajo realizado, pero también tengo dudas en cuanto a la existencia de la moneda en este gráfico. ¿Podría Ra comentarlo? Y le dice Ra: de nuevo, no dudes en lo que la moneda está llamada a representar, pues ¿no se esfuerza el mago por conseguir algo a través del mundo manifestado? Sin embargo, libera la moneda de sus limitaciones. Siempre se lo está diciendo, ¿no? Y dice el interrogador: y finalmente, el mago representa la mente consciente, ¿es así? Y dice Ra: pedimos al estudiante que considere el concepto de la mente consciente que no recibe alimento, la mente sin más recurso que la conciencia. No confundáis esa mente con la masa de complejidades que experimentáis como estudiantes, pues muchas veces habéis profundizado ya en los procesos de potenciación, los catalizadores, las experiencias y la transformación. Dice el interrogador: entonces, ¿todos estos son los componentes del primer arquetipo? Y dice Ra: todos estos son los que tú, el estudiante, ves. Así pues, para ti la serie está completa. Cada estudiante puede ver otros matices. Como hemos dicho antes, no hemos ofrecido estas imágenes con limitaciones, sino solo como indicaciones distintivas a ayudar al adepto y a establecer la arquitectura de la parte profunda o arquetípica de la mente profunda. Dice el interrogador: ¿cómo utiliza el individuo el conocimiento de las facetas de la mente arquetípica para acelerar su evolución? Y esta es pregunta clave, porque es lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Qué hago con todo este material? ¿Para qué estamos leyendo todo esto? En definitiva, darle una utilización práctica, una utilidad práctica. Dice Ra: vamos a ofrecer un ejemplo basado en este primer arquetipo o complejo de conceptos explorado. La mente consciente del adepto puede estar llena a rebosar de las ideas más abstrusas e inimaginables, de forma que la ideación posterior deviene imposible y el trabajo en los rayos azules o índigos se bloquea por una activación excesiva. Es entonces cuando el adepto puede hacer llamamiento a la nueva mente, intacta y virgen, y morar en el arquetipo de la mente nueva e inmaculada, sin alteración, sin polaridad, llena de la magia del logos. Las grandes respuestas. Dice el interrogador, a ver si él lo entendió mejor que yo. Si he comprendido bien lo que acabáis de decir, la mente consciente puede llenarse de un número casi infinito de conceptos. Pero hay un conjunto de conceptos básicos que son lo que yo llamaría importantes, sencillamente porque son la base para la evolución de la conciencia, y que cuando se aplican cuidadosamente aceleran esa evolución, mientras que el amplio abanico de conceptos, ideas y experiencias que hallamos en nuestra vida cotidiana puede tener poca o ninguna incidencia sobre la evolución de nuestra conciencia, como no sea de modo indirecto. En otras palabras, lo que tratamos de hacer es hallar los impulsores de la evolución y emplearlos para avanzar en nuestro trayecto evolutivo. ¿Es así? Y le dice Ra: no totalmente. Los arquetipos no son la base para la evolución espiritual, sino más bien la herramienta para captar la naturaleza de esa evolución de forma no distorsionada. Entonces, al hacer el estudio de las cartas del tarot, vamos a encontrar cuáles son esas bases sentadas para la evolución espiritual, las bases sentadas por nuestro logos para la evolución espiritual, y en el estudio de esas cartas y en el intentar entender cuáles son esas bases, entonces podremos impulsar
nuestra evolución. Entonces, si nos ponemos a pensar en esa caja de polaridad que está encerrado el espíritu que quiere llegar a volar, entonces, ¿qué es lo que hay que lograr para que esa ave que está en esa ilusión pueda volar? Es liberarla justamente de la ilusión, liberarla de la ilusión de la polaridad. Esa es mi interpretación. Entonces, cuando nosotros nos liberamos, y haciendo solo el estudio de la carta número 1, nos liberamos de la ilusión de la polaridad que vivimos aquí, dejamos de ver al bueno y al malo y todos estos problemas que hay en la humanidad que se han creado, y dejamos de pelear con todo esto porque sabemos qué es y para qué está. Entonces nos liberamos de la ilusión que significa esa realidad que está representada por esa caja en la que está el ave, ¿verdad? Entonces, qué interesante me parece este concepto, entenderlo, ver la caja número 1 y nosotros mismos liberarnos de esta ilusión de polaridad para poder crecer espiritualmente realmente en la dirección que hayamos escogido. Dice el introductor: entonces, para un individuo que desea acelerar conscientemente su propia evolución, la capacidad de reconocer y aprovechar los arquetipos sería útil para poder para poner orden entre lo que desea buscar y lo que no sería una herramienta de búsqueda tan eficaz. Lo que acabo de decir es correcto. Y dice Ra, es una exposición bastante acertada, ¿verdad? Entonces, justamente, y vamos a volver atrás un poquito, podemos tener un montón de ideas en la cabeza, un montón de conceptos, pero que no nos llevan a nada en definitiva. Podremos leer 185.000 libros que poco podrán aportar a nuestra evolución espiritual. Más bien entender cuáles son las bases que nos hacen evolucionar para poder entonces hacerlo. Trascender de la ilusión está claramente puesto desde mi punto de vista en esta primera carta. Dice Ra, en este caso, el calificativo de eficaz podría equivaler perfectamente a inalterado, sin distorsión. Cuando se penetra en ella con lucidez, la mente arquetípica es un modelo de la estructura de todo empleo de energía y de toda búsqueda sin distorsión. Como recurso en el interior de la mente profunda, tiene gran potencial de ayuda para el adepto. Os pedimos que formuléis una última pregunta en este espacio-tiempo, pues el instrumento experimenta, lo clásico, ¿no? Y dice el introductor, puesto que hemos llegado a completar los aspectos de la matriz de la mente, o la carta número 1, tan solo queda preguntar si hay algo que podamos hacer por el instrumento. Ra se lo dice y se despide, dice, os dejo en la gloria del amor y la luz del infinito creador, y regocijaros en el poder y la paz del infinito creador Adonai. Pasamos así a la sesión número 92 del 8 de julio de 1982. Como les digo, ¿no? Importante estos libros, importante entender, dejarlo lo menos importante de lado, porque aquí sí, como lo dice Ra muchas veces, ¿no? Cuando él le pregunta acerca, por ejemplo, de los seres de otros mundos, y él le dice, bueno, eso es menos importante, pero como no es perjudicial, te lo voy a contestar. O sea, ¿por qué se lo dice? Porque él sabe perfectamente que eso no es lo que causa la evolución espiritual, no es la base para la evolución espiritual. Saber que existen seres de otro mundo y todo, es muy importante, sí, desde un punto de vista, pero realmente cuando queremos impulsar la evolución espiritual, eso no es lo más importante. El entendimiento de la ley del uno en su profundidad es lo importante, es ese entender de que todos somos uno. Al entender que todos somos uno, vamos a ir dejando de lado todas estas luchas, todas estas peleas que tenemos entre nosotros, vamos a polarizarnos para el lado que queremos, vamos a entender las cosas de otra manera y vamos a poder realmente evolucionar. Comienza siempre hablando del estado del instrumento de Carla. Y bueno, dice, hemos tratado de ver, dice, cómo administrar el instrumento la corriente de agua y esperamos hacerlo pronto. Bueno, en definitiva están hablando de cómo podría ayudarla a ella.
Y pregunta por aquí cuál es la situación actual respecto a nuestro compañero de quinta densidad negativa. Ya en la sesión anterior se había dicho que el señor estaba como en sus asuntos, no los estaba afectando ahora, pero sí los de cuarta. Y Ra dice acá en este caso sí, sigue con este grupo. Y dice el introductor, ¿qué ha motivado su regreso? Por lo mismo que decía, ¿verdad? Que dijo que la vez anterior que estaba más en sus asuntos. Y dice Ra, los motivos han sido dos. Vuestro amigo de quinta densidad ha recuperado gran parte de la polaridad negativa perdida. Y aproximadamente en la misma confluencia de tiempo se ha producido un debilitamiento temporal en la armonía positiva de este grupo. Bien. Dice el introductor, ¿hay algo que podamos hacer respecto a los problemas estomacales o de estreñimiento que padece el instrumento? Y dice Ra, ya se ha aplicado el tipo de cuidados que cada uno es capaz de ofrecer. Sigue el interrogador. Dice, en la última sesión estuvimos hablando sobre la primera carta del tarot egipcio. ¿Hay alguna distorsión en las cartas que tenemos y que Ra no pretendió originalmente? ¿O algún elemento que Ra tuviera intención de añadir a este tarot particular? Y dice Ra, las distorsiones que persisten tras haber eliminado los elementos astrológicos son las relativas a los mitos de la cultura a la que Ra ofreció esta herramienta de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Esa es la razón por la que hemos sugerido que se enfoquen las imágenes tratando de comprender su esencia, en lugar de interesarse en exceso por el vestuario y las criaturas de una cultura que no os resulta familiar en vuestra encarnación actual. No deseamos añadir mayor distorsión a un grupo de imágenes ya de por sí distorsionadas y, aunque la distorsión sea inevitable, esperamos que lo sea de la menor medida posible en esta disposición actual. O sea que las cartas sí tienen cierta distorsión, ¿verdad? Dice el interrogador, entonces decís que las cartas que tenemos aquí son las mejores que podemos disponer. Y dice Ra, vuestra afirmación es correcta, por cuanto consideramos el denominado tarot egipcio como la versión menos distorsionada de las imágenes que Ra ofreció. Esto no quiere decir que otros sistemas no puedan, a su propio modo, constituir una arquitectura útil para que el adepto la considere en el marco de la mente arquetípica. O sea que estas cartas, recuerden, están en el libro 4, pueden obtenerlas y darles una miradita para saber más acerca de ellas. Son las que más reflejan las enseñanzas de Ra cuando estuvo en Egipto. Dice el interrogador, quisiera hacer una analogía con el nacimiento de un bebé. Supongo que la matriz de la mente es nueva, está inalterada y velada al potenciador de la mente y preparada para lo que debe experimentar en el curso de su encarnación. ¿Es así? Y Ra le dice sí. Entonces, en definitiva, la mente está preparada para lo que tiene que experimentar en la encarnación. Le dice que sí. Dice el interrogador, voy a leer algunos enunciados y quisiera que después Ra los comentara. El primero es, hasta que la entidad llega a ser consciente del proceso evolutivo, el logos o la energía inteligente crea el potencial para que la entidad adquiera la experiencia necesaria para la polarización. ¿Puede Ra comentar este punto? Y le dice, el enunciado es correcto. Recordemos que hasta que no alcanzamos un cierto nivel de conciencia, nuestras encarnaciones son de manera casi automática, ¿no? Y después ya empezamos a elegir cómo queremos evolucionar. Dice el interrogador, esto es así porque el potenciador de la mente está directamente conectado a través de las raíces del árbol de la mente a la mente arquetípica y a los logos que la crearon, y porque el velo entre la matriz y el potenciador de la mente permite el desarrollo de la voluntad. ¿Puede comentarlo Ra? Y Ra le dice, quizás sea necesario deshacer algún malentendido. Dice, cuando el complejo mente, cuerpo, espíritu que todavía no tiene conciencia del proceso evolutivo se prepara para la encarnación, ha programado para sí un sistema de aprendizaje que dista de ser completo, es decir, parcialmente aleatorio. El grado de aleatoriedad del catalizador potencial es proporcional al grado de novedad del complejo mente, cuerpo, espíritu a la tercera densidad. Entonces, a mayor grado de
A ver si lo entiendo. Dice, el grado de aleatoriedad del catalizador potencial es proporcional al grado de novedad del complejo mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad. Entonces, a mayor conciencia, mayor potencialidad del catalizador. Se torna, por tanto, una parte de lo que podríais llamar el potencial para la experiencia encarnada. Esto se lleva a cabo efectivamente en esa parte de la mente que pertenece a la mente profunda, cuya arquitectura puede verse representada por el complejo de conceptos conocido bajo el nombre de potenciador. No es en la mente arquetípica de una entidad donde reside el potencial de experiencia encarnada, sino en el nivel de inserción del complejo mente-cuerpo-espíritu, digamos, en la red de energía del vehículo físico y el entorno planetario escogido. Sin embargo, para que esa parte del ser del complejo mente-cuerpo-espíritu se exprese más profundamente, puede evocarse últimamente el arquetipo del potenciador de la mente por quien estudia su propia evolución. Vamos a marcarlo por aquí. Dice el introductor, ¿queréis decir que la fuente del catalizador programado antes de la encarnación es el potenciador de la mente? Israel dice que no. Sugerimos que el potenciador de la mente es un arquetipo que puede ayudar al adepto a captar la naturaleza de esta serie de lecciones realizadas antes y durante la encarnación. En definitiva, para hacerlo aquí entre nosotros, es importante que veamos por las condiciones que estamos pasando en nuestra vida en general, cuáles han sido nuestras experiencias, contra qué cosas estamos, entre comillas, luchando, si se quiere, o por las cuestiones que estamos atravesando en nuestra vida, y cuáles son los patrones en general para que podamos entender qué es lo que hemos nosotros programado para esta encarnación, para entender, para experimentar, para trascender, para conocer, etc. Dice el introductor, tercer enunciado. Al igual que el libre albedrío aprovecha la infinidad inteligente, que irradia energía inteligente, que después se focaliza y crea las densidades de esta octava de experiencia, el potenciador de la mente utiliza su conexión con la energía inteligente para aprovechar o potenciar la matriz de la mente que emite el catalizador de la mente. ¿Es así? Y dice Ra, el enunciado es profundo, pero parte de una confusión. La matriz de la mente es lo que entra en contacto con el logos, al igual que la fase cinética de la infinidad inteligente mediante el libre albedrío, o, en el caso del complejo mente-cuerpo-espíritu, con el logos del sublogos, que es la esencia potenciada. En pleno libre albedrío, el complejo mente-cuerpo-espíritu, con la infinidad inteligente, el amor y todo lo que resulta de ese logos, con la matriz, o digamos, el yo consciente que espera en cada entidad, el amor o el logos del sublogos que hace girar a través del libre albedrío todas las cosas que pueden enriquecer la experiencia del creador por el creador. A ver. Y sigue por aquí, dice, verdaderamente es así, de forma que las tendencias de los potenciales de un complejo mente, cuerpo, espíritu, hacen que los catalizadores de esa entidad sean únicos y formen un patrón coherente que se asemeja a la danza, llena de movimiento, que forma la ondulación de un tapiz de múltiples motivos. En definitiva, estamos sumamente conectados, nuestra raíz de la mente, la mente en sí está conectada con el logos, el sublogos y el logos, por lo que entiendo aquí, la infinidad inteligente, el amor, todo esto, y se trabajan o se programan las experiencias para nuestra evolución. Dice el introductor, el cuarto enunciado, cuando la entidad procesa el catalizador de la mente, el resultado es la experiencia de la mente. ¿Es así? Y dice Ra, hay sutiles errores de orientación en ese simple enunciado, que conciernen a las cualidades primordiales del significante. El catalizador produce la experiencia.
Sin embargo, a causa del libre albedrío y de la facultad de la memoria imperfecta, con frecuencia los catalizadores no son utilizados más que parcialmente y en consecuencia la experiencia se tergiversa. Esta también es bastante importante. Como les digo, antes no había velo del olvido. Entonces ellos sabían, cuando tenían las experiencias aquí en el planeta Tierra, que lo que estaban viviendo tenía una razón de ser, que estaban viviendo una experiencia material por una razón espiritual, pero lo sabían. Hoy nosotros a estos catalizadores de la experiencia, a estas oportunidades de experimentar cosas en nuestra vida, los tomamos como hechos fortuitos o casualidades o cosas que están ahí porque hemos tenido mala suerte o porque, bueno, sacamos la lotería y tenemos mucha suerte, pero no lo vemos desde un punto de vista espiritual, en qué o para qué nos sirve esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos ver a través del velo levemente, aunque sea, y entendemos que toda nuestra experiencia está ahí por una razón, podemos entonces hacer un buen uso de los catalizadores que nos están ocurriendo para justamente potenciar la experiencia. Como lo dice aquí, dice: con frecuencia los catalizadores no son utilizados más que parcialmente y en consecuencia la experiencia se tergiversa. Dice entonces el interrogador: el proceso dinámico entre la matriz, el potenciador, el catalizador y la experiencia de la mente forma la naturaleza de la mente o el significante de la mente. ¿Es así? Y dice Ra: como sugiere nuestra respuesta anterior, el significante de la mente es a la vez actor y sujeto de la acción. Con la excepción, el enunciado es en gran parte correcto. No nos vamos a detener mucho por ahí. Creo que el concepto en general lo hemos hablado. Dice el interrogador: a medida que la entidad se hace consciente de ese proceso, programa esa actividad ella misma antes de la encarnación, ¿no es así? Y Ra le dice que sí. Aquí lo tenemos bien clarito. Nos hacemos conscientes de nuestro proceso evolutivo, programamos nuestras experiencias y eso es así. Le dice Ra: tened en cuenta que no estamos hablando de la mente arquetípica, que es un recurso al alcance de cada entidad, aunque utilizado de manera desigual, sino más bien de aquello a lo que se dirige, es decir, el proceso experimental de encarnación de cada complejo mente, cuerpo, espíritu. Deseamos establecer claramente esta distinción, pues no son los arquetipos los que viven la encarnación, sino el complejo mente, cuerpo, espíritu, que puede de hecho vivir la encarnación sin recurrir a la búsqueda de expresión de los procesos del potenciador, experiencia y transformación. O sea que podemos vivir en automático. Interrogador le dice gracias, y finalmente, a medida de que cada centro energético se activa y se equilibra, se requiere con mayor frecuencia la transformación de la mente. Cuando todos los centros energéticos se activan y se equilibran a un grado mínimo, se produce el contacto con la infinidad inteligente, el velo se levanta y se recurre a la gran vía de la mente. ¿Es así? Y Ra le dice que no. Dice: esta es una visión bastante elocuente de ciertas relaciones del interior de la mente arquetípica. Sin embargo, debe considerarse una vez más que la mente arquetípica no equivale a la progresión o a la evolución encarnada del complejo mente-cuerpo-espíritu, ¿verdad? La mente arquetípica está ahí para sentar las bases de la experiencia, pero no es la mente arquetípica la que tiene las experiencias, sino que ellas representan las experiencias. Dice: debido al primer error de percepción, dudamos si comentar la segunda reflexión, pero vamos a intentar ser claros. Al estudiar la mente arquetípica, sugerimos que el estudiante visualice la gran vía de la mente, no como lo que se consigue tras el contacto con la infinidad inteligente, sino más bien como la parte de la mente arquetípica que define y configura el marco particular en el que evolucionan los arquetipos de la mente, cuerpo y el espíritu. Están hablando acá de la gran vía de la mente, que si no me equivoco es la carta número 2.
Denme un segundo, chicos. Hola. Bueno, eso significa que me tengo que preparar para ir a volar. Me voy a Barcelona después de aquí, así que ya en una hora tengo que estar abajo. Vamos a terminar con esto que estábamos leyendo. Acá está, es el arcano número 7, en realidad el gran camino de la mente, sí, creo que es lo que estamos hablando. Si logro... Bueno, a ver. Es esta carta que está aquí, el gran camino de la mente. No sé si se logra ver bien. Dice... debido al primer error, dudamos si comentar la segunda reflexión. Vamos a intentar ser claros. Dice, al estudiar la mente arquetípica, sugerimos que el estudiante visualice la gran vía de la mente. No como lo que consigue tras el contacto con la infinidad inteligente, sino más bien como la parte de la mente arquetípica que define y configura el marco en el que evolucionan los arquetipos de la mente, cuerpo y espíritu. Y dice el interrogador, volviendo a mi analogía o ejemplo de recién nacido y su matriz de la mente sin distorsión, un velo separa la mente subconsciente de este recién nacido de la matriz de la mente. El segundo arquetipo, el potenciador de la mente, va a actuar en algún momento a través del velo, aunque dudo si decir a través del velo, pues no creo que sea una buena forma de expresarlo, dice entre paréntesis, para crear una situación como la del ejemplo en que he mencionado del niño que toca un objeto candente. Podríamos entender que el objeto candente es un catalizador aleatorio. El niño puede o bien dejar la mano sobre el objeto candente o retirarla rápidamente. Mi pregunta es, ¿el potenciador de la mente participa de alguna forma en toda esta experiencia? Y si es así, ¿cómo? Y Ra le contesta, el potenciador de la mente y el del cuerpo participan en la búsqueda de nuevas experiencias para el recién nacido. El complejo mente-cuerpo-espíritu del niño pequeño posee una parte muy desarrollada, que como mejor puede estudiarse es visualizado los significantes de la mente y el cuerpo. Podéis observar que no incluimos el espíritu, pues esa parte del complejo mente-cuerpo-espíritu no se ha desarrollado de manera sólida entre todos ellos. Por eso, el yo significativo del niño, que es la cosecha de predisposiciones de toda la experiencia de encarnaciones previas, le ofrece las tendencias gracias a las cuales podrá hallar nuevas experiencias. Sin embargo, la parte del niño que puede articularse por la matriz de la mente, en realidad no ha sido alimentada por la experiencia y tiene tendencia a alcanzar dicha experiencia mediante el libre albedrío, al igual que la energía inteligente en la fase cinética crea el logos mediante el libre albedrío. Después, los logos de este sublogos, o esas partes del complejo mente, cuerpo, espíritu, que pueden expresarse por la atención a los potenciadores de la mente y el cuerpo, mediante el libre albedrío escogen efectuar alteraciones a la continuidad de su experiencia. Los resultados de estos nuevos experimentos son luego almacenados en las partes del cuerpo y de la mente articuladas por las matrices a las que pertenecen. Bueno, tremenda exposición que hace aquí, ¿no? Y le dice el interrogador, todas las actividades que realiza la entidad desde la infancia dependen del potenciador de la mente. Y Ra le dice, en primer lugar, aunque las funciones de la mente son realmente prioritarias sobre las del cuerpo, al ser el cuerpo una criatura de la mente, ciertamente no todas las acciones del complejo mente-cuerpo-espíritu podrían considerarse motivadas por las cualidades potenciadoras del complejo mental únicamente, pues el cuerpo y en algunos casos el espíritu también potencian la acción, ¿verdad? Entonces no es solo la mente. En segundo lugar, a medida que el complejo mente-cuerpo-espíritu toma conciencia de los procesos de evolución espiritual, las partes del complejo mente-cuerpo-espíritu que se expresan por los arquetipos de la transformación dan lugar cada vez con mayor frecuencia a las actividades de la mente y el cuerpo que precipitan la acción. Lo vamos a dejar por ahí. Quizás, como a mí me pasa,
no haya entendido cada palabra que dice este libro, pero vamos por lo menos trabajando con los conceptos. Esto va quedando ahí en nuestra mente y se va asentando hasta que en algún momento pudiéramos llegar a entenderlos completamente. Pero es importante, creo, trabajar en ello para tener al menos un primer contacto con toda esta información. Ya saludé a Verónica, Ninosca, hola Ninosca, Alicia de Sousa, ¿cómo estás? Anda Claudia por aquí, Ana Elena, buen día. ¿Cómo está por ahí Uruguay? ¿Sigue lloviendo todavía? No lo sé. Buenos días para todos, dice Miriam Costa. Matías anda por aquí también. Hello Dimple, how are you? Y María Carballo. Bueno, chicos, entonces les mando un abrazo grande, un beso, que pasen bien. Voy a trabajar, así que no estoy seguro con la diferencia de horarios a qué hora estaré disponible de nuevo. Espero que mañana podamos estar juntos otra vez para seguir leyendo este libro. Se los voy a avisar, ni bien lo sepa. Les mando un abrazo nuevamente, que pasen bien. Chau, chau. Dice, gracias Agustín, hoy mucho sol en Maldonado, salió el sol. Sí, siempre que llovió paró, Chau, chau.